México tiene su propio caso Roswell, un caso tan interesante que se asegura alertó a las autoridades norteamericanas, quienes al instante enviaron representantes de la NASA y de la Fuerza Aérea a territorio azteca, con la intención de hacerse de los restos que dejó atrás el desplome de un presunto ovni en el estado de Puebla. Además, pocas veces un avistamiento ovni ha contado con tantos testigos y con tantas pruebas que le descarten como una alucinación colectiva. En esta ocasión, repasaré el famoso caso Puebla, la cronología de los eventos y las diversas explicaciones que se le han dado al acontecimiento. Claro, aparte de adjudicarle una procedencia interestelar. Bienvenido al Código de Aztlán. A pesar de que el artefacto aéreo se estrelló en el estado de Puebla, fue visto junto con otros dos objetos voladores no identificados, en pleno vuelo que asemejaba una persecución en el firmamento de la capital de México. Ahí fueron vistos por aproximadamente 300 individuos que muy temprano por la mañana, entre los últimos minutos de las 5 a.m. y los primeros de las 6 de aquel 29 de julio de 1977, esperaban en fila para obtener una ficha para realizar su examen nacional de educación física. Es difícil evitar fantasear con la idea de que de haberse desarrollado aquel avistamiento en el presente, contaríamos con un sinnúmero de grabaciones de videos celulares de aquellas tres luces. Sin embargo, a pesar de no contar con cámaras de teléfonos celulares, pudieran decir muchos que se alinearon los astros, pues en aquel preciso momento, un grupo de grabación de la película Picardía Mexicana se encontraba rodando unas escenas. Al percatarse de aquellos extraños objetos voladores, el director Abel Salazar le ordenó a su fotógrafo que los enfocara, consiguiendo así la única prueba fílmica del evento. Los ovnis continuaron su trayectoria, dejando atrás aquella muchedumbre consternada por lo que acababan de ver. En su recorrido, además de ser detectados por radares, fueron vistos por la tripulación de dos aeronaves mexicanas y por el equipo del Boeing 707, vuelo 371 de Aerolíneas Argentinas, quienes describieron a la torre de control del aeropuerto capitalino haber visto un objeto luminoso que se iba desintegrando en pleno vuelo hasta perderse abruptamente ante un impacto con la superficie terrestre. A partir de este momento, la historia del caso Puebla adquiere tintes de película de ciencia ficción. La versión oficial asegura que justo después del desplome, aquella zona rural del estado de Puebla fue visitada por los vehículos y el personal del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanas. Abriré un paréntesis para mencionar que el ovni fue dejado atrás por las otras dos aeronaves luminosas que la habían estado persiguiendo o acompañando durante lo que pareciera la mayor parte de su recorrido. Tras su llegada, las autoridades mexicanas prohibieron el paso de civiles, limpiaron todos los escombros y se marcharon de la zona, cerrando el caso sin rueda de prensa alguna. Esta es la versión oficial de las autoridades mexicanas. Ahora bien, aquí es donde el caso Puebla me recuerda a la película de Encuentros cercanos del tercer tipo del maestro Spielberg, pues varios testigos de la zona aseguraron haber visto, además del personal mexicano, personal del ejército norteamericano y de la NASA. ¿Cómo se puede comprobar esto? No hay manera. Solo podemos contar con testimonios de testigos oculares y de filtraciones de testimonios, aseguran algunos, de personal de las Fuerzas Armadas mexicanas. Al llegar a la zona, el personal norteamericano tomó el control de las cosas, recogió todos los escombros y se marchó con ellos, agradeciéndole a las autoridades mexicanas por su cooperación y privándoles de toda valiosa información de lo ahí sucedido y recolectado. No les sorprenderá a muchos este comportamiento por parte de los norteamericanos, pues algo muy similar hicieron en Roswell y en otros supuestos casos de desplomes de aeronaves de procedencia extraterrestre. A pesar de lo arriba contado,
Los periódicos no tardaron en reportar el caso como un avistamiento y desplome ovni. Y a partir de esa mañana, de aquel viernes 29 de julio de 1977, nació un clásico del fenómeno ovni en México y en el resto del mundo. Ante las noticias y los testimonios, las autoridades declararon que lo que se había visto surcar el firmamento eran los restos del satélite soviético Cosmos 929, que había sido lanzado en órbita el 17 de julio de ese año, y que lo que había caído en tierras poblanas eran partes de este artefacto, que efectivamente tenía como parte de su órbita pasar por aquel punto de la nación azteca. Lo que no cuadraba y nunca ha cuadrado es que existen lecturas de dicho satélite que datan un mes después de su supuesta caída en Puebla. Además de que según las autoridades soviéticas, dicho artefacto fue a parar al fondo del océano un año después, en 1978. Otra pregunta que surge ante esta explicación es, si estamos hablando de un solo satélite, ¿qué eran los otros dos objetos que le seguían? ¿Otros escombros? Pero eso no es todo. Al pasar los días, se siguieron registrando avistamientos ovnis en aquella zona de México, y cuando parecía que todo había quedado en el pasado, salió a la luz, desde el poblado de Jopala, Puebla, un artefacto en forma de lámina, que el presidente de aquella población, el señor Antonio Hernández García, tenía en su poder. Los habitantes de aquella localidad lo habían recuperado tras su caída del cielo, que coincidía justo cuando el ovni pasaba por ahí. Dicha noticia fue a dar a los oídos de los investigadores Pablo Latapí y Héctor Chavarría, quienes acudieron a Jopala y con autorización del señor Hernández García, tomaron muestras de aquel material. Y tras un análisis de componentes, descubrió que dicha aleación estaba compuesta por 0.28% de carbono, 0.84% de magnesio, 1.13% de silicio y 0.77% de cromo. Una combinación usada en hornos para que soporten altas temperaturas, que manifestaron los analistas nunca habían visto en aquella forma, en forma de lámina. Hasta el día de hoy, quienes apoyan la teoría de que lo que se derrumbó fue un artefacto de procedencia extraterrestre, creado y quizás tripulado por seres inteligentes, consideran el hallazgo de Jopala como una prueba contundente. Curiosamente, los escépticos usan esta misma como objeción, pues está creada por materiales encontrados en la Tierra y cuya aleación también la hemos producido los humanos. Lo que yo puedo llegar a considerar, debido a la manera en que reaccionaron las autoridades, y esto justificaría la intervención de los estadounidenses, es que aquel objeto pudo haber sido resultado de algún proyecto ultra secreto, quizás del Área 51, por ende, que estuvieran siendo escoltados por otros objetos. Quizás todo aquello fue parte de una prueba de vuelo, que salió mal, y por ello entró en territorio aéreo mexicano, y conociendo la política entre ambas naciones, los mexicanos permitieron a los estadounidenses entrar a recoger lo que quedaba de aquella misteriosa invención. Esta pudiera ser una posibilidad, que no restaría importancia al suceso, pues se trataría de una aeronave con tecnología y de un aspecto nunca antes visto, que bien pudiera haber sido creada con tecnología extraterrestre. Si queremos seguir la misma línea de la conexión con seres de otros planetas, abordemos una hipótesis que ya hemos escuchado en otros casos, la cual plantea que los servicios secretos de naciones como la norteamericana, la rusa y la alemana, en el caso de esta última durante el mandato de los nazis, tuvieron acceso a la tecnología de otro planeta, entregada a los políticos y científicos por seres que habían caído del cielo. Pero aquí me detendré, pues ese es tema de otro video, que si deseas que lo haga, me lo puedes hacer saber con un comentario. ¿Qué opinas de mi conclusión de este tema? ¿Ya sabías sobre este caso? Házmelo saber con un me gusta y un comentario con tu punto de vista. Y si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte. Si disfrutaste este video, sé que te interesarán ver mis videos ¿Qué es una abducción extraterrestre? Y top 7 celebridades que experimentaron avistamientos ovni. Yo el Papatlaca. Hasta la próxima.